Él dejó que la amante insultara las manchas de vitíligo en la piel de Camila, se burlara de su belleza, de su dignidad, de su simple existencia, y no dijo ni una palabra. Entonces, un día, ella simplemente se fue. Sin pleito. Sin explicaciones. Sin voltear atrás. En las semanas siguientes, el imperio de Alejandro comenzó a desmoronarse como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que lo sostenían. Y cuando finalmente decidió buscarla, se dio cuenta de que nunca supo quién era Camila en realidad. Esta es la historia. Alejandro Torres era de esos hombres que, cuando entraban a una sala, todos volteaban. No porque fuera particularmente guapo, sino porque traía ese aire de quien ya lo logró todo. Empresario de alto prestigio en el sector inmobiliario, con oficinas en las zonas más exclusivas de la ciudad, con contratos millonarios que cerraba con un apretón de manos y una sonrisa calculada. Tenía el coche del año, relojes que costaban más que una casa y trajes hechos a la medida que parecían pintados sobre él. Pero si rascabas tantito debajo de esa fachada reluciente, encontrabas algo distinto. Algo frío. Algo vacío. Porque, mira, puedes tenerlo todo afuera y no tener nada adentro. Y eso era exactamente lo que le pasaba a Alejandro con su matrimonio. Él vivía en una mansión preciosa, de esas que salen en las revistas de arquitectura, con jardines impecables y una alberca enorme. Pero esa casa no era un hogar. Era un escenario. Un lugar donde él y su esposa, Camila Morales, compartían el mismo techo pero vivían en mundos completamente separados. Camila era una mujer de esas que no necesitan gritar para llamar la atención. Elegante, serena, con una presencia que llenaba cualquier espacio sin esfuerzo. Y sí, tenía vitíligo. Esas manchas claras en su piel morena que la hacían única, diferente, hermosa a su manera. Pero Alejandro ya no la veía. O bueno, la veía, pero como quien ve un mueble bonito que ya lleva años en la sala y al que ya ni volteas. El amor, si es que alguna vez hubo amor de verdad, se había evaporado hace tiempo. Lo que quedaba era una convivencia educada, llena de buenos días y buenas noches mecánicos, de cenas en silencio y conversaciones superficiales sobre el clima o las facturas. Camila cumplía su rol de esposa perfecta de cara a la sociedad. Asistía a las cenas de negocios con una sonrisa impecable, saludaba a los socios de Alejandro con cordialidad, se vestía impecable para los eventos importantes. Pero entre ellos, en la intimidad, no había nada. Ni pasión, ni complicidad, ni siquiera esa calidez que tienen las parejas que se conocen de toda la vida. Solo un vacío educado. Alejandro no se sentía culpable por eso. De hecho, ni siquiera se detenía a pensarlo. Para él, el matrimonio era parte de su imagen pública, una pieza más del rompecabezas de éxito que había construido con tanto cuidado. Y mientras todo se viera bien desde afuera, todo estaba bien. Lo que Camila sentía, lo que Camila necesitaba, lo que Camila soñaba, eso nunca estuvo en su radar. Él estaba demasiado ocupado cerrando tratos, expandiendo su imperio, asegurándose de que su nombre siguiera brillando en los círculos correctos. Y de vez en cuando la rutina se volvía demasiado aburrida, cuando la frialdad de su matrimonio le pesaba en el pecho, Alejandro buscaba emociones en otro lado. Porque así somos los humanos, ¿no? Cuando no llenamos los vacíos de forma honesta, los llenamos de cualquier manera. Y él los llenaba con alguien que le hacía sentir vivo de nuevo. Alguien que lo miraba con deseo, que reía con sus chistes, que lo hacía sentir importante, poderoso, deseado. Pero esa historia apenas comienza. Y lo que Alejandro no sabía es que cada decisión que tomaba, cada silencio que elegía, estaba construyendo algo. No un castillo, sino una trampa. Valeria Ríos era todo lo contrario a Camila. Joven, ambiciosa, con ese brillo en los ojos de quien sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Venía de una familia acomodada, de esas que tienen dinero desde hace generaciones, y eso se notaba en cada detalle, en la forma en que hablaba, en la ropa que usaba, en esa confianza casi arrogante con la que se movía por el mundo. Se había convertido en socia de Alejandro hacía un par de años, aportando capital fresco y conexiones valiosas para expandir el negocio.
Pero lo que comenzó como una relación profesional se transformó rápidamente en algo más. Reuniones de trabajo que terminaban en cenas privadas. Cenas privadas que terminaban en hoteles discretos. Y sin que nadie más lo supiera, Alejandro y Valeria se convirtieron en amantes. Él se sentía rejuvenecido a su lado, como si tuviera 20 años menos. Ella lo hacía sentir poderoso, admirado, deseado de una forma que no sentía en casa desde hacía años. Y Valeria, bueno, Valeria disfrutaba tener el control. Disfrutaba saber que ese hombre exitoso, ese empresario respetado, se derretía en sus manos. Pero había algo más oscuro en Valeria. Un placer retorcido que iba más allá del romance clandestino. Y ese placer tenía nombre y apellido, Camila Morales. Desde el primer momento en que Valeria conoció a la esposa de Alejandro, sintió algo que no podía explicar del todo. ¿Envidia? ¿Competencia? ¿Desprecio? Quizá todo junto. Porque Camila tenía algo que Valeria no podía comprar con todo su dinero, dignidad genuina. Esa elegancia tranquila, esa presencia serena que no necesitaba validación de nadie. Y eso la enfurecía. Entonces Valeria encontró su punto débil, o al menos lo que ella consideraba un punto débil, el vitíligo de Camila. Esas manchas en su piel morena se convirtieron en el blanco perfecto para sus ataques. No eran ataques directos, claro. Valeria era demasiado inteligente para eso. Eran comentarios velados, indirectas envenenadas dichas con una sonrisa, cumplidos que en realidad eran puñaladas disfrazadas. Y lo peor de todo es que lo hacía en presencia de Alejandro, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar sin que él dijera nada. Ay, Camila, qué interesante tu piel, ¿verdad? Tan exótica, decía Valeria en las cenas de negocios, con ese tono que parecía inocente pero que todos sabían que no lo era. Yo nunca podría salir así a la calle, tan al natural. Qué valiente eres, en serio. O cosas peores, como aquella vez en un evento corporativo donde comentó frente a varios socios, es que las manchas le dan un toque, diferente. Como de arte moderno, ¿no? No para todos, pero original. Y Camila, siempre impecable, solo sonreía educadamente y seguía adelante. Nunca respondía. Nunca se defendía. Pero en sus ojos, si te fijabas bien, había algo más. Un dolor silencioso. Una decepción profunda. No hacia Valeria, eso ya lo esperaba. Sino hacia Alejandro. Porque él estaba ahí. Siempre estaba ahí. Escuchando cada insulto disfrazado, cada humillación sutil, cada ataque directo a su dignidad. Y nunca, ni una sola vez, dijo algo. Ni siquiera un ya basta o un respétala. Nada. Silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Hubo momentos, muchos momentos, en los que Alejandro presenció de primera mano la crueldad de Valeria hacia Camila. No eran situaciones aisladas ni malentendidos. Eran ataques calculados, repetidos, que iban aumentando en intensidad cada vez que Valeria sentía que podía salirse con la suya. Como aquella tarde en la oficina, cuando Camila pasó a dejar unos documentos importantes que Alejandro había olvidado en casa. Valeria estaba ahí, recargada en el escritorio con esa pose casual que ya dominaba a la perfección. Cuando Camila entró, Valeria la miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo, «Ay, Camila. Cada vez que te veo me pregunto si esas manchas se te están extendiendo o si solo es que no te había fijado bien antes. ¿Es contagioso o algo así?» Lo dijo como si fuera una pregunta genuina, con ese tono de curiosidad falsa que usaba para disfrazar su veneno. Camila la miró, respiró profundo y simplemente dejó los documentos sobre el escritorio sin decir palabra. Alejandro estaba ahí, sentado en su silla, mirando la escena. Sintió un nudo en el estómago, una incomodidad que le recorrió todo el cuerpo. Pero no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Esa es la pregunta que cualquier persona decente se haría. La respuesta es más simple y más dolorosa de lo que parece, porque para Alejandro, defender a Camila significaba romper la armonía que había construido con Valeria.
Significaba arriesgar su relación de negocios, arriesgar el placer que sentía en esos encuentros clandestinos, arriesgar su comodidad. Y en la balanza de sus prioridades, Camila simplemente no pesaba lo suficiente. Era su esposa en papel, sí, pero no en su corazón. No en sus acciones. Entonces eligió el camino más cobarde, el silencio. Se convenció a sí mismo de que eran solo comentarios tontos, que Camila era lo suficientemente fuerte para ignorarlos, que no tenía por qué meterse en dramas innecesarios. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. Sabía que estaba siendo un cobarde. Sabía que estaba traicionando a la persona con quien compartía su vida. Y aún así, eligió no hacer nada. Porque es más fácil mirar para otro lado que enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. Y Valeria lo notó. Claro que lo notó. Cada vez que Alejandro se quedaba callado, cada vez que desviaba la mirada cuando ella atacaba a Camila, Valeria interpretaba eso como una luz verde. Como un permiso silencioso para seguir adelante. Así que lo hizo. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos, más hirientes. En las reuniones sociales, en las cenas de negocios, incluso en conversaciones casuales, Valeria siempre encontraba la forma de meter una referencia al vitíligo de Camila, a su apariencia diferente, a su piel manchada. Y lo peor de todo es que otros empezaron a seguir su ejemplo. Algunos socios, algunos conocidos, empezaron a hacer comentarios similares, creyendo que si Valeria podía decirlo sin consecuencias, ellos también podían. Se volvió casi un chiste interno en ciertos círculos. Y Camila lo soportó todo. Con una dignidad que pocos seres humanos poseen. Nunca explotó, nunca hizo una escena, nunca se rebajó al nivel de quienes la atacaban. Pero algo dentro de ella se fue rompiendo con cada insulto, con cada humillación, con cada silencio de Alejandro. Lo que nadie sabía, ni Alejandro ni Valeria ni ninguno de esos hipócritas que se burlaban de ella en las fiestas elegantes, es que Camila Morales tenía una vida completamente paralela. Una vida real, llena de propósito, de significado, de impacto genuino en el mundo. Mientras ellos la veían como la esposa callada y sumisa, como la mujer con las manchas raras que no tenía voz propia, Camila estaba construyendo algo mucho más grande que cualquier edificio que Alejandro pudiera levantar. Trabajaba en proyectos importantes, proyectos de desarrollo urbano con enfoque social, proyectos que no solo buscaban ganancias sino también transformar comunidades enteras. Y no lo hacía por presumir ni por aparecer en revistas. Lo hacía porque genuinamente le importaba. Porque sabía lo que era sentirse invisible, menospreciada, juzgada por algo tan superficial como la apariencia. Y quería que otras personas no tuvieran que pasar por lo mismo. Sus días comenzaban temprano, mucho antes de que Alejandro se levantara. Mientras él todavía roncaba en su habitación separada, Camila ya estaba despierta, revisando propuestas, coordinando reuniones, diseñando estrategias para sus iniciativas. Pero lo que más tiempo le dedicaba, lo que realmente llenaba su corazón, era su trabajo voluntario. Camila se había comprometido con ayudar a jóvenes mujeres negras e indígenas en comunidades que, irónicamente, habían sido afectadas por los propios desarrollos inmobiliarios de Alejandro. Esas colonias que él y sus socios consideraban zonas de oportunidad eran en realidad vecindarios donde familias completas habían sido desplazadas, donde el costo de vida se había disparado, donde la identidad cultural estaba siendo borrada por torres de condominios de lujo. Y Camila estaba ahí, en medio de todo eso, tratando de revertir el daño. Ofrecía talleres de liderazgo, programas de mentoría, becas educativas, microcréditos para emprendedoras. No como limosna ni como caridad condescendiente, sino como una mano extendida entre iguales. Porque ella entendía. Entendía lo que era ser juzgada por tu apariencia, ser menospreciada por quien eres, ser tratada como si no valieras nada. Y quería que esas mujeres supieran que sí valían, que tenían poder, que podían cambiar sus vidas y las de sus familias si alguien les daba una oportunidad real. Los fines de semana, cuando Alejandro estaba jugando golf con sus socios o pasando tiempo con Valeria en algún hotel discreto, Camila estaba en comunidades marginadas. Sentada en círculo con mujeres que compartían sus historias de lucha y resistencia. Y ahí,
En esos espacios sencillos, sin cámaras ni reflectores, Camila era vista de verdad. No como la esposa de alguien importante, no como la mujer con vitíligo, sino como Camila. Una mujer fuerte, inteligente, compasiva, poderosa. Una líder genuina. Y esas mujeres la amaban. La respetaban. La admiraban de una forma que Alejandro nunca había hecho. Porque ellas veían lo que él era incapaz de ver, que Camila no era un accesorio, no era un mueble bonito, no era alguien que necesitara ser defendida o protegida. Era alguien que estaba cambiando vidas reales mientras él solo movía dinero de un lado a otro. Y en esos momentos, cuando regresaba a casa después de un día lleno de propósito, Camila miraba a Alejandro y sentía una tristeza profunda. Porque se daba cuenta de que él nunca la conocería realmente. Nunca sabría quién era ella más allá de las apariencias. Todo tiene un límite. Hasta la paciencia de las personas más dignas, más fuertes, más resilientes. Y Camila finalmente llegó al suyo. No fue por un evento dramático ni por una gran traición descubierta. Fue algo más sutil, más doloroso, más personal. Fue una noche cualquiera, después de una cena de negocios especialmente incómoda donde Valeria había estado particularmente cruel. Alejandro y Camila regresaron a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Él estaba cansado, pensando en los contratos que tenía que cerrar la próxima semana. Ella estaba procesando, una vez más, la humillación de haber sido tratada como invisible mientras su propio esposo permitía que otra mujer la destrozara con palabras. Llegaron a la casa, Alejandro se dirigió directo a su habitación sin siquiera mirarla. Pero antes de subir las escaleras, dijo algo. Algo que parecía casual, casi una reflexión en voz alta, pero que fue la gota que derramó el vaso. Sabes, a veces pienso que esas manchas tuyas eran más interesantes cuando éramos jóvenes. Como que era algo diferente, algo exótico. Pero ya después de tanto tiempo. Se encogió de hombros, como si estuviera hablando del color de una pared que ya no le gustaba. Un gusto temporáneo, supongo, terminó, y siguió subiendo las escaleras sin esperar respuesta. Sin ver la expresión en el rostro de Camila. Sin darse cuenta de que acababa de cruzar una línea invisible que nunca podría descruzar. Camila se quedó ahí parada, en medio de la sala, sintiendo como algo dentro de ella se rompía definitivamente. No fue ira. No fue tristeza. Fue algo más frío, más final. Fue claridad. La claridad absoluta de que ya no había nada que salvar en ese matrimonio, de que no había razón para quedarse, de que su dignidad valía más que cualquier apariencia de familia perfecta o estabilidad falsa. Esa noche no durmió. Se quedó despierta, mirando por la ventana, repasando años de su vida. Años de silencio. Años de aguantar insultos. Años de ser invisible para el hombre con quien se había casado. Y tomó una decisión. La decisión más difícil y más liberadora de su vida. A la mañana siguiente, cuando Alejandro bajó a desayunar como si nada hubiera pasado, Camila ya no estaba. Toda su ropa había desaparecido del closet. Sus documentos personales, sus cosas importantes, todo se había ido. Lo único que dejó sobre la mesa del comedor fue su anillo de matrimonio. Sin nota. Sin explicaciones. Sin lágrimas ni reproches. Solo el anillo, brillando bajo la luz de la mañana, como un punto final silencioso. Alejandro lo vio y sintió un escalofrío, pero inmediatamente se convenció de que era algo temporal. Que Camila solo necesitaba espacio, que estaba siendo dramática, que en unos días volvería con la cola entre las patas pidiendo disculpas. Porque así era su mundo, ¿no? La gente siempre volvía. Siempre necesitaban algo de él. Siempre terminaban cediendo. Pero los días pasaron. Una semana. 2 semanas. Un mes. Y Camila no volvió. No llamó. No mandó mensaje. No dio señales de vida. Era como si se hubiera evaporado del planeta. Y mientras Alejandro trataba de localizarla sin éxito, ocupado con sus reuniones y sus negocios y su rutina, algo estaba comenzando a suceder. Algo que todavía no podía ver pero que ya estaba en movimiento,
como fichas de dominó cayendo una tras otra en la oscuridad. Las primeras señales fueron sutiles. Tan sutiles que Alejandro ni siquiera las notó al principio. Una reunión cancelada aquí, un inversionista que de repente se echaba para atrás allá. Cosas que pasan en los negocios, ¿no? Nada fuera de lo común. Pero después empezó a volverse más evidente. Un banco que había prometido financiamiento para su proyecto más ambicioso de repente le informó que las condiciones habían cambiado y ya no podían aprobar el préstamo. Un socio importante que llevaba años trabajando con él decidió terminar su asociación sin dar muchas explicaciones, solo vagos comentarios sobre diferencias de visión. Alejandro empezó a sentir que algo no cuadraba. Intentó usar sus contactos, esos contactos que siempre le habían abierto puertas, pero las respuestas eran frías, distantes, evasivas. Ahorita no es buen momento, Alejandro. Hablamos después. Estamos reestructurando nuestras inversiones. Lo sentimos, pero decidimos ir en otra dirección. Era como si de la noche a la mañana su nombre hubiera perdido peso, como si su reputación se hubiera evaporado. Y lo peor era que nadie le decía la verdad. Nadie le explicaba qué estaba pasando realmente. Entonces los proyectos empezaron a colapsar. Ese edificio de lujo que había planeado en la mejor zona de la ciudad se quedó sin fondos a mitad de construcción. Esa inversión en un complejo turístico que parecía garantizada se cayó de un día para otro. Contratos que había dado por hecho se cancelaron sin previo aviso. Y Alejandro, por primera vez en su vida, empezó a sentir pánico. Ese pánico visceral de quien ve su imperio desmoronándose sin entender por qué. Convocó reuniones de emergencia con su equipo. Contrató consultores. Intentó descifrar qué había salido mal, qué había hecho diferente, qué había cambiado. Pero la respuesta no estaba en sus estrategias de negocios ni en las condiciones del mercado. La respuesta estaba en una pregunta que todavía no se había hecho: ¿quién era realmente Camila? Porque verás, Alejandro había estado tan enfocado en su propio mundo, tan absorto en su éxito y sus conquistas y su imagen pública, que nunca se molestó en conocer verdaderamente a la mujer con quien se había casado. Nunca preguntó sobre su vida antes de conocerlo. Nunca se interesó en su familia, en sus conexiones, en su trayectoria profesional. Para él, Camila era simplemente Camila. La esposa elegante que se veía bien en las fotos y que no daba problemas. Punto. Pero Camila era mucho más que eso. Y cuando Alejandro finalmente comenzó a investigar, cuando empezó a hacer las preguntas correctas a las personas correctas, la verdad cayó sobre él como un balde de agua helada. Camila no era solo una mujer elegante con vitíligo que había decidido casarse con él años atrás. Camila era la doctora Camila Morales. Doctora en Economía Urbana por una universidad de la Ivy League. Heredera de una fortuna familiar que se remontaba a 3 generaciones de empresarios visionarios. Y, lo más impactante de todo, era una de las principales inversionistas del sector de desarrollo urbano en todo el país. Controlaba un fondo de inversión valuado en más de $4.000 millones. $4.000 millones. Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. Toda su vida, todo su éxito, había sido construido sobre una base que nunca supo que existía. Y ahora esa base había desaparecido. Cuando Alejandro descubrió la verdadera identidad de Camila, tuvo que sentarse porque literalmente las piernas le temblaban. Doctora Camila Morales no era un nombre desconocido en los círculos financieros y de desarrollo urbano. Era un nombre que pesaba, que abría puertas, que generaba respeto inmediato. Ella había construido su reputación desde joven, mucho antes de conocer a Alejandro, trabajando en proyectos de revitalización urbana con enfoque sustentable y equitativo. No era una heredera que simplemente administraba la fortuna familiar. Era una visionaria que había multiplicado ese capital convirtiéndose en una de las inversionistas más respetadas del sector. Su fondo de $4.000 millones no era solo dinero guardado en un banco. Era un motor de cambio que financiaba desarrollos innovadores por todo el país, proyectos que equilibraban rentabilidad con responsabilidad social, que transformaban comunidades sin desplazarlas, que generaban riqueza sin destruir identidades culturales.
Era exactamente el tipo de inversión que el mundo de Alejandro necesitaba pero que él nunca había sabido valorar. Y lo más irónico de todo es que Camila había elegido mantener su vida profesional completamente separada de su matrimonio. No porque tuviera algo que esconder, sino porque quería saber si Alejandro la amaba por quien era como persona, no por lo que tenía en el banco. Quería construir una relación auténtica, basada en amor genuino, en respeto mutuo, en complicidad real. Pero Alejandro nunca pasó esa prueba. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo probado. La trató como un accesorio bonito, como una esposa trofeo que cumplía su función en eventos sociales y después se hacía invisible. Nunca le preguntó sobre sus sueños, sus proyectos, sus pasiones. Nunca mostró interés genuino en quién era ella más allá de lo superficial. Y definitivamente nunca la defendió cuando más lo necesitaba. Mientras Alejandro seguía investigando, conectando puntos, revisando documentos y llamadas telefónicas, empezó a entender la magnitud de lo que había perdido. Esos contactos clave que siempre le habían facilitado inversiones, esos banqueros que aprobaban sus préstamos sin pestañear, esos socios estratégicos que confiaban en sus proyectos, la mayoría tenían algo en común. Todos tenían alguna conexión directa o indirecta con el fondo de inversión de Camila. Ella nunca presumió. Nunca le dijo oye, gracias a mí tienes estas oportunidades. Nunca pidió reconocimiento ni gratitud. Simplemente lo hizo porque era su esposo y quería verlo triunfar. Porque así funcionaba su concepto de matrimonio, un equipo donde ambos se apoyan mutuamente, donde el éxito de uno es el éxito de ambos. Pero Alejandro había interpretado ese apoyo invisible como mérito propio. Se había convencido de que todo lo que tenía lo había logrado solo, con su astucia, con su talento, con su carisma. Nunca se le ocurrió pensar que había una fuerza silenciosa impulsándolo desde atrás. Una fuerza que tenía nombre y apellido, Camila. Y ahora esa fuerza se había ido. No por venganza. No por rencor. Simplemente porque ya no tenía razón para quedarse. Y el mercado, ese mercado implacable y honesto en su brutalidad, estaba reaccionando en consecuencia. Porque la gente de negocios respeta el dinero, sí, pero respeta aún más la integridad. Y Alejandro acababa de demostrar que no tenía ninguna. Camila no había retirado su apoyo por venganza. Eso es importante entenderlo. Ella no era ese tipo de persona. No llamó a sus contactos para decirles dejen de trabajar con Alejandro. No hizo una campaña de desprestigio ni usó su influencia para destruirlo activamente. Simplemente se retiró. Dejó de ser la fuerza invisible que abría puertas, que garantizaba financiamientos, que avalaba proyectos con su reputación. Y eso, en el mundo de los negocios de alto nivel, fue suficiente. Porque verás, la red de contactos de Camila era profunda y sólida. Llevaba años construyendo relaciones auténticas basadas en respeto mutuo, en valores compartidos, en visiones comunes de desarrollo sustentable. Esos inversionistas, esos banqueros, esos socios estratégicos no solo confiaban en su criterio financiero. La admiraban como persona. Sabían de su trabajo con comunidades vulnerables. Conocían su compromiso con proyectos que generaban impacto social positivo. Y cuando se corrió la voz de que ella se había separado de Alejandro, empezaron a hacer preguntas. A investigar un poco más. A cuestionar si realmente querían seguir respaldando a un hombre cuya esposa, una mujer de su nivel y calibre, había decidido abandonar. La respuesta, en la mayoría de los casos, fue no. No porque Camila lo pidiera, sino por lealtad a ella. Por respeto a lo que ella representaba. Por alineación de valores. Si ella, con todo su criterio y su inteligencia y su visión, había decidido que Alejandro no merecía estar en su vida, entonces quizá ellos también deberían reconsiderar su relación de negocios con él. Y así empezó el efecto dominó. Un inversionista se retiró. Luego otro. Luego un banco. Luego otro banco. No era un boicot organizado. Era simplemente el mercado funcionando como funciona, reconociendo valor donde hay valor y retirándose donde ya no lo hay. Y Alejandro, sin saberlo, había perdido su valor en el momento exacto en que perdió a Camila. Pero lo más doloroso,
lo que realmente le partió el corazón cuando finalmente lo entendió, fue darse cuenta de que no era solo el dinero. No eran solo las conexiones ni los contratos ni los proyectos. Era algo más profundo. Era la forma en que había permitido que Camila fuera tratada. La comunidad empresarial de alto nivel, especialmente aquellos que compartían los valores de Camila, había visto cómo Alejandro permitía que su propia esposa fuera humillada públicamente. Habían visto su silencio cómplice cuando Valeria la atacaba. Habían notado su indiferencia cuando otros se sumaban a los comentarios crueles sobre su vitíligo. Y eso les dijo todo lo que necesitaban saber sobre el carácter de Alejandro. Porque puedes ser brillante en los negocios, puedes cerrar los mejores tratos, puedes tener todas las estrategias correctas. Pero si no tienes integridad, si no defiendes a las personas que amas, si no respetas a quien tienes al lado, entonces no eres alguien con quien la gente quiere hacer negocios a largo plazo. Y Camila, sin decir una palabra, sin hacer ningún movimiento activo contra él, había dejado que el propio carácter de Alejandro hablara por sí mismo. Y lo que dijo fue devastador. Las historias reales de empresarios que lo pierden todo por no valorar lo que tienen están llenas de lecciones dolorosas. Y esta era una de ellas. Pasaron meses. Meses de caída libre para Alejandro. Su empresa, que alguna vez fue un referente en el sector inmobiliario, se convirtió en una sombra de lo que fue. Tuvo que vender activos, despedir empleados, cerrar oficinas. Su nombre, que antes abría puertas, ahora las cerraba. Valeria, por supuesto, desapareció tan rápido como había aparecido. En cuanto vio que el barco se estaba hundiendo, saltó sin mirar atrás. No hubo más llamadas coquetas ni encuentros en hoteles. Ni siquiera tuvo la decencia de dar explicaciones. Simplemente se esfumó, buscando el siguiente hombre exitoso al cual aferrarse. Y Alejandro se quedó solo. Completamente solo. En esa casa enorme que ahora se sentía como un mausoleo, rodeado de lujos que ya no significaban nada, pasaba las noches sin dormir repasando cada momento, cada decisión, cada silencio que lo había traído hasta ahí. La culpa lo carcomía por dentro. No la culpa superficial de haber perdido dinero o estatus, sino algo más profundo. La culpa genuina de haber sido un cobarde. De haber fallado como esposo. De haber permitido que la mujer con quien se casó fuera humillada mientras él miraba para otro lado. Un día, meses después de que Camila se fuera, Alejandro la vio. Fue en un evento corporativo de alto nivel, uno de esos eventos a los que él ya casi no era invitado pero al que logró colarse gracias a un antiguo contacto que le tuvo lástima. Y ahí estaba ella. Radiante. Más hermosa que nunca. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había algo diferente en su energía. Estaba plena. Realizada. Libre. Sus manchas de vitíligo brillaban bajo las luces del salón como parte de una obra de arte perfecta. Y junto a ella había un hombre. Un hombre que la miraba con adoración genuina, que le hablaba al oído y la hacía reír, que mantenía su mano en la espalda baja de ella con ese gesto protector que Alejandro nunca tuvo. Y lo más importante, cuando alguien cercano hizo un comentario casual sobre la apariencia única de Camila, ese hombre inmediatamente intervino con firmeza pero con elegancia. La belleza de Camila es solo superada por su inteligencia y su corazón. Y yo me considero el hombre más afortunado del mundo por estar a su lado. Simple. Directo. Exactamente lo que Alejandro nunca fue capaz de decir. Alejandro sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. No era celos. Era algo peor. Era el reconocimiento absoluto de que había tenido un tesoro en sus manos y lo había tirado a la basura por cobardía y estupidez. Se acercó a ella, sin saber bien qué iba a decir, solo con una necesidad desesperada de hablar. Camila lo vio acercarse y por un momento, solo un momento, algo pasó por sus ojos. No era ira. No era dolor. Era algo parecido a la compasión. La compasión que sientes por alguien que está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Camila, yo necesito hablar contigo. Necesito que entiendas que yo no sabía, que si hubiera sabido quién eras realmente, todo habría sido diferente.
Alejandro tartamudeaba, buscando las palabras correctas. Y Camila lo miró con esa serenidad que siempre la había caracterizado. Ahí está tu error, Alejandro, dijo suavemente. ¿Crees que el problema era que no sabías cuánto dinero tenía o cuánta influencia? Pero ese nunca fue el problema. El problema es que nunca me defendiste como tu esposa. Como la mujer que estaba a tu lado cada día. No tenías que saber que yo controlaba un fondo de inversión de $4.000 millones para defenderme cuando alguien me insultaba, continuó Camila, y su voz era firme pero sin rencor. No tenías que saber mi currículum ni mis conexiones para pararle en seco a Valeria cuando se burlaba de mi piel, de mi vitíligo, de mi existencia. Esas cosas se hacen por amor. Por respeto. Por lo básico que significa ser pareja. Y tú nunca lo hiciste. Cada palabra era como un golpe certero que iba directo al corazón de Alejandro. Porque era verdad. Era una verdad tan pura y dolorosa que no había forma de discutirla. Yo me casé contigo pensando que construiríamos algo juntos. Que seríamos un equipo. Que me cuidarías como yo te cuidé a ti. Y sí, te cuidé, Alejandro. Abrí puertas para ti que ni siquiera sabías que existían. No porque quisiera que me lo agradecieras, sino porque así es como yo entiendo el amor. Pero tú. Camila hizo una pausa, y por primera vez Alejandro vio algo parecido a la tristeza en sus ojos. Tú me dejaste sola cuando más te necesitaba. Permitiste que me humillaran una y otra vez. Y cada vez que te quedabas callado, cada vez que mirabas para otro lado, me estabas diciendo que yo no valía lo suficiente para ser defendida. El hombre que estaba junto a Camila le apretó la mano suavemente, como dándole apoyo silencioso. Y ella le sonrió con una calidez que Alejandro no había visto en años. Este hombre que está conmigo ahora, continuó Camila, no sabía nada de mi dinero cuando nos conocimos. No sabía de mi fondo de inversión ni de mis conexiones. Nos conocimos en uno de mis proyectos comunitarios, donde yo estaba trabajando con las manos en la tierra, literalmente. Y desde el primer momento, me trató con respeto. Con admiración. Con amor genuino. Y la primera vez que alguien hizo un comentario fuera de lugar sobre mi apariencia, él lo detuvo inmediatamente. No porque yo sea rica. No porque tenga poder. Sino porque para él, yo valgo. Punto. Alejandro sintió lágrimas quemándole los ojos. Quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera arreglar la situación, pero sabía que no había nada que decir. El daño estaba hecho. Y no era el tipo de daño que se arregla con disculpas o con promesas de cambio. Era el tipo de daño que se queda para siempre. Te deseo lo mejor, Alejandro. En serio, dijo Camila con sinceridad genuina. Espero que algún día encuentres a alguien a quien sí valores. Y espero que hayas aprendido la lección. Con eso, Camila se dio la vuelta y se alejó con su pareja, dejando a Alejandro ahí parado en medio del salón, sintiéndose más pequeño que nunca. Los meses siguientes fueron aún peores. No solo perdió todo su imperio empresarial, sino que también perdió su reputación. La historia de lo que había pasado se corrió en los círculos correctos. No como chisme barato, sino como una lección de negocios y ética. El tipo que permitió que humillaran a su esposa y después perdió todo porque resulta que ella era quien lo sostenía. Nadie quería ser visto con él. Nadie quería asociarse con alguien que había demostrado tan poca integridad. Y mientras Alejandro se hundía cada vez más en la ruina financiera y emocional, Camila seguía brillando. Sus proyectos comunitarios crecían. Su fondo de inversión seguía generando impacto positivo. Y ella, por primera vez en años, era genuinamente feliz. Porque había encontrado a alguien que la valoraba no por lo que tenía, sino por quién era. Y había aprendido la lección más importante de todas, que nunca debes quedarte donde no te valoran, sin importar cuánto hayas invertido ahí. Estas historias emocionantes nos recuerdan que el respeto y la dignidad no tienen precio. Y que a veces, la única forma de recuperar tu valor es alejarte de quienes nunca supieron apreciarlo. Alejandro terminó trabajando en una empresa pequeña, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. La mansión se fue. Los coches de lujo se fueron. Todo se fue.
Y cada noche, cuando cerraba los ojos, veía las manchas de vitíligo en la piel de Camila brillando como estrellas, recordándole lo que había perdido. No por desconocer su riqueza, sino por no defenderla cuando más lo necesitaba. Esa fue su verdadera caída. Y el precio que pagó fue perderlo todo, el imperio que creía suyo, la mujer que lo había amado genuinamente y sobre todo, su propia dignidad. Porque al final del día, puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder negocios y construir otros nuevos. Pero cuando pierdes tu integridad, cuando fallas en lo más básico del ser humano que es defender a quien amas, eso no se recupera jamás. Y Alejandro lo aprendió de la forma más dolorosa posible. Viviendo el resto de sus días sabiendo que tuvo todo y lo perdió, no por mala suerte o por circunstancias externas, sino por sus propias decisiones cobardes. Entonces ahora te pregunto, ¿cuántas veces has permitido que alguien cercano sea humillado mientras tú te quedas callado? ¿Cuántas veces has dado por sentado a las personas que te sostienen, creyendo que siempre estarán ahí sin importar cómo las trates? ¿Cuántas veces has elegido tu comodidad sobre la dignidad de quien amas? Porque mira, esta historia no se trata solo de Alejandro y Camila. Se trata de ti. Se trata de mí. Se trata de todos nosotros que a veces olvidamos que el respeto no es opcional en una relación, es el fundamento. Que defender a tu pareja no es un favor, es tu responsabilidad. Que las personas más valiosas de tu vida no siempre gritan su valor, y si no prestas atención, las vas a perder sin siquiera darte cuenta. Y cuando finalmente abras los ojos, cuando entiendas lo que tenías, va a ser demasiado tarde. Así que te desafío ahora mismo, ve y defiende a quien merece ser defendido. Ve y valora a quien te sostiene en silencio. Ve y di esas palabras que has estado guardando porque crees que pueden esperar. Porque no pueden. La vida no espera. Y las personas dignas tampoco. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si te recordó a alguien o algo en tu propia vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre historias reales que transforman perspectivas. Porque cada semana traemos más contenido que te va a sacudir, que te va a hacer reflexionar, que te va a ayudar a no cometer los mismos errores que otros ya pagaron caro. No dejes que tu vida se convierta en una historia de arrepentimiento. Dale like si estás de acuerdo, comparte esto con alguien que necesita escucharlo, y nos vemos en el próximo video. Tu vida puede cambiar con una sola decisión. ¿Cuál va a ser la tuya?